Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Para mí es un gran regocijo, es un gran placer poder compartir con todos ustedes en hora buena, mis amados, en este Shabbat. Deseándole a todos ustedes un Shabbat Shalom, mis amados, y que todos nosotros al unísono, como un solo hombre, podamos crecer entendiendo las dimensiones y las profundidades de lo que el Eterno nos quiere enseñar, lo que el Eterno nos quiere transmitir a nosotros en esta porción llamada literalmente Vayetze, una porción que comprende desde Génesis 28, capítulo 10 al capítulo 32, verso 3. Y que de igual manera también tiene una lectura de su Haftará del libro de Oseas, capítulo 12, del verso 13 al capítulo 14, verso 10. Conjuntamente con una tercera lectura, se lee también frecuentemente en los círculos ya del Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, del verso 44 al verso 45. Así que yo quiero darle la invitación a usted para que nos acompañe en esta trayectoria de lo que nosotros queremos decir cuando decimos de cómo nosotros debemos escalar espiritualmente. Dios nos llamó a escalar espiritualmente. Yo estoy convencido claramente que esta escalera tiene que ver con este crecimiento. Así que mire, permítame iniciar. El libro de Revelación de Génesis nos da una visión increíble del mundo espiritual. Se inicia esta porción con un sueño revelador. La Biblia dice en Génesis 28, 10 en adelante, dice, y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Es interesante que inmediatamente esta historia comienza en esta porción. Notamos que Dios lo primero que identifica es el lugar donde llega Jacob. Él le llama cierto lugar. La traducción de la Reina Valera dice cierto lugar. La palabra hebrea traduce de Macón. Macón, como dice Rashi, se refiere al monte del templo. Es por eso que usted puede notar que el verso dice, y él encontró, el original dice, no dice cierto lugar, sino que el original dice el lugar. ¿Por qué dice el lugar? El lugar es conocido en el judaísmo como el templo, el monte Moriah, el monte del templo en Jerusalén, donde Abraham ató a Isaac también sobre el altar y donde el rey Salomón también erigió años después el templo sagrado. Es interesante notar que la ubicación, contrariamente a la intuición, esta ubicación geográfica parece ser un lugar llamado Betel, que anteriormente se llamaba Luz. Es por eso que es claramente importante entender en la historia de Israel, en la tradición de nuestro pueblo, que uno de los nombres con la que se conoce inclusive al mismo Dios es Macón. Macón es uno de los nombres de Dios en el judaísmo. O sea, cuando la Biblia entonces nos dice, y llegó al lugar, llegó, lo que está tratando de deformarnos nosotros, es que él llegó a Dios, que él tuvo un encuentro con el Creador. ¿Por qué se entiende esto? Porque los sabios dicen que el Macón es Dios, que el lugar del mundo es Dios. ¿Se acuerda usted la misma idea que Pablo transmite luego, muchos años después, cuando él estaba en Atenas, enseñando y predicando? Él usa esta misma frase, cuando él dice, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, él dice
que en el eterno vivimos, que en el eterno nos movemos y que en el eterno estamos. Lo que el texto está tratando de decir aquí es que Jacob, en su peregrinar en su vida, que fue una vida totalmente enfocada en su propia vida, una vida particular, autónoma, podemos llamarle egoísta, hasta ese momento, todavía no había sido, no se le había revelado Dios en grandes rasgos. Y es aquí en este lugar donde esto tiene la prominencia, la iniciativa. Es aquí donde Dios y Jacob se encuentra. Y en ese mismo lugar, Dios le enseña misterios extraordinarios que trascienden el tiempo y el espacio. Por tanto, el texto dice, más adelante, y soñó, y aquí una rampa que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que suben y descienden sobre él. ¿Lo puede ver? Y así dice el texto, Adonai estaba con él. Notamos aquí el sueño. En esta porción aparece un gran sueño, en ese lugar llamado Macón, donde Dios, que era la representación, como hemos dicho, del templo mismo, donde Dios vive, donde Dios habita. En otras palabras, como dije, estaba encontrándose con Dios. Jacob tiene un sueño, el cual ve una rampa en forma de escalera, donde los ángeles, o sea, los malajín de Elohim, suben y bajan. Una rampa posee varios niveles. Es bien sabido en el judaísmo que esta rampa tenía varios niveles. Esta representa literalmente los niveles espirituales y mentales a los que nosotros debemos aspirar subir. Esto se refería a los 4 niveles o los 4 mundos que Dios había creado. Día a día debemos aspirar subir esta escalera, este nivel espiritual también año por año. No debemos permitir que año por año nosotros continuemos en el mismo lugar. Los malajines, en otras palabras, singular de malak, representan, aparte de ser seres reales, la ayuda espiritual que Elohim da a sus hijos para que podamos subir y llegar a la altura a la que estamos destinados a llegar, y nos demuestran que no estamos solos, que tenemos compañía, que Dios está a nuestro lado, que la idea de Dios siempre ha sido que en su caminar en esta tierra usted pueda caminar juntamente con él, dándonos la mano. Cuando no lo veamos, ni veamos tampoco a sus malají. Nuestra vida con Dios, mis amados, escúchenme muy bien. Nuestra existencia con Dios, nuestra vida con Dios, es un subir y un bajar de este su lado. Ya sea un poquito o mucho, ya sea el ritmo que usted lleva, muchos llevan un ritmo más rápido que otros van más despacio, pero depende exclusivamente de nosotros, no de Dios. Y depende de nuestra ambición espiritual, de nuestro querer crecer, nuestras ansias de superarnos cada día, lo cual no está reñido con lo que decimos arriba, que es nuestro destino espiritual. En otras palabras, para que usted me entienda, Dios estableció una carta de ruta para usted. Dios le estableció un camino. Usted comienza en un punto cuando nace de nuevo, pero cuando usted ya sale de este mundo, usted supuestamente debería ser otra persona. En este escalar espiritual, mis amados, estamos tratando de nosotros explicar aquí. Existen 2 áreas principales: el cómo subir, las áreas que debemos superar diariamente, el cómo subir, y las áreas que debemos cada día de nuestra vida superar. Bueno, escuché en una ocasión un gran sabio decir que el éxito se define por
las cosas que nosotros diariamente superamos. Entonces hay dos cosas importantes: cómo subir y las áreas que debemos superar. Comencemos por el cómo, para pasar luego a describir algunas de las áreas que nosotros consideramos importantes, que usted debe superarse, las áreas que usted debe superarse cada día para mejorar, para tener un mejoramiento en su vida espiritual. Aquí hay una dialéctica. Y la dialéctica es que hay una dialéctica vertical y horizontal. Vertical y horizontal. Todo en la vida y en este escalar espiritualmente hay una subida vertical y una subida horizontal. Nosotros podemos tratar de escalar esta rampa de forma occidental, es decir, basándonos en las enseñanzas humanas, en las filosofías del momento, en la idiosincrasia nacional, por ejemplo. Ah, no, que yo soy dominicano, yo soy dominicano, yo soy ecuatoriana, yo soy colombiana, yo soy mexicano. No, no, que en mi pueblo hacen esto, hacen aquello. Que nosotros somos de esa forma y de tal forma. Esto, mis amados, tengo que decírselo, tiene un grave riesgo basándonos en que podemos nosotros entrar en un límite que se llama religión, o por eso mejor decirlo, religiosidad. Y lo que es peor, tratar de crear una religión humana más que ser personas espirituales. Debemos percibir esto como lo que es. ¿Qué es? Una rampa. ¿Qué fue lo que se le enseñó a Jacob en una rampa? Puesto que allí para que nosotros nos conformemos con algo que es muchísimo más pequeño de lo que Elohim tiene y de lo que Elohim desea para nosotros. O sea, los estándares de Dios son muy altos para nosotros. Nuestro ascenso, en cambio, debe ser hecho en forma siempre vertical, no horizontal. Debe ser hecha con Dios como nuestro guía, como nuestro maestro. Debe ser también hecha por medio de Yeshua como nuestro sumo sacerdote, Cohen Hagadol eterno, que vive y opera dentro de nosotros a través del Ruach HaKodesh, en lo que conocemos como el Espíritu Santo. De manera que, mis amados, notamos que el Eterno prevé de que no todo lo que oímos su voz le seguiremos y entraremos en su descanso, en su Shabbat, ya que muchos desobedecen su voz, muchos de nosotros y muchas personas desobedecen su revelación, cayendo en el error. En un primer momento, Elohim nos habló a través de profetas, que eran los únicos que tenían en ese momento. Pero desde que Mashiach llegó, hace alrededor de 2000 años, debemos subir por la otra sección del Sulam, que es por el conducto espiritual en vez del carnal y en vez del mental. Esto es lo que tratamos de decir cuando hablamos de vertical y horizontal. La verdad absoluta de Dios, porque la verdad de Dios es absoluta, como siempre decimos en nuestros escritos, en nuestras charlas, en nuestros artículos. Viene siempre por un espíritu que se llama el espíritu de la revelación, no por enseñanzas de hombres. Como realmente dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 2, cuando él dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de Yeshua Mashiach. Oh, hermano, usted no puede entonces caminar más allá de lo que se le reveló. Lo que se les reveló a usted es lo que usted debe hacer. Este es el método más preciso de aprender la verdad de Dios. El que recibe la verdad de Dios por revelación nunca se extraviará. Nunca se perderá en el camino. No importa que ni quien le enseñe algo que es equivocado. Cada enseñanza que recibimos debemos revisarla por el Ruach. No solo por el intelecto. Debemos orar a Dios también para que Dios nos conecte con su revelación. Nuestra pregunta constante entonces debería ser,
¿Qué tiene que decirnos el Espíritu Santo de esta enseñanza? Y posicionarnos y escuchar atentamente lo que el Espíritu de Dios debe decir. Por algo el Nuevo Testamento dice de Ruach, el que los llevará a toda verdad. Todos los errores y los falsos maestros desaparecerían de la escena inmediatamente. Usted quiere saber el mayor identificador de falsas profecías, de falsas enseñanzas. Es el Espíritu de Dios. Si hiciéramos todo lo que el Nuevo Testamento nos está diciendo, que Él nos guiará a toda verdad y nosotros recurrir a este recurso, podremos entender claramente, mi amado y mi amada, lo que el Eterno está tratando de enseñarnos a todos nosotros. Ahora bien, yo quiero que note algo importante aquí, porque el texto, para poder seguir ahora avanzando en las áreas que debemos avanzar nosotros, en crecimiento, de este escalar, en este crecimiento espiritual constante que debemos tener. Lo normal que usted tenga es que usted crezca, no que decrezca, no que haga una involución, sino que vaya cada día creciendo y que cada año, cada día, cada mes, cada año que pase, usted crezca más. Ahora bien, hay algo que notar importante aquí, porque la Biblia dice de una manera poderosa, impresionantemente increíble, que nos da la definición de todo lo que está pasando aquí en este suceso extraordinario del mundo espiritual, de ideas profundas que Dios quiere conocer y que nosotros que nos conozcamos a nosotros mismos y cómo nosotros operamos en este mundo. Y cuál es la herramienta esencial para nosotros poder acceder a los mundos superiores. Y es que el texto está diciendo literalmente que la escalera ascendía y descendía, no en la tierra, sino que ascendía y descendía, era en Jacob. Ascendía en Jacob. Hay un gran rabino llamado Malvi que dice, el Midrash dice que los ángeles de Dios subían y bajaban, dice Malvi, un gran rabino. No sobre esta. En hebreo no tiene pronombre de género neutro, sino sobre él. En el mismo Jacob dice, Jacob a través de sus obras, escuche bien, a través de sus obras, regula el flujo divino desde arriba. Los ángeles suben y bajan en él, por él y para él. Y ahí dice, y él declara esta palabra extraordinaria. Escuche muy bien que esto es un punto de inflexión aquí en su entendimiento. Él es la rampa, refiriéndose a Jacob. O sea que la rampa somos nosotros. La rampa, en otras palabras, para que me entienda, es una configuración, es un cuadro profético de ti, de mí, mi amado. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! En otras palabras, nosotros, el ser humano, somos la conexión, somos el interfase del cielo y la tierra. Nuestras acciones, a través de las enseñanzas, las ideas, las palabras del Creador, son los que conectan y mueven el cielo y la tierra. Esto es lo que está diciendo el texto aquí. Esto es vital para nosotros poder entender nuestro papel, nuestra identidad. Es interesante también notar que esa escalera al final tiene una puerta. No es casualidad que Yeshua mismo se identifica como la puerta. Él es el portón. Yo soy la puerta, dijo él. El que por mí entrara será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Era la representación del Mashiach ben Yosef. Era la representación del objetivo de la vida que es Yeshua. Yeshua revela el secreto en él, de cómo esta escalera estaba en Jacob, ascendiendo ángeles y descendiendo ángeles sobre él. O sea, cada uno de nosotros, en otras palabras, tiene esta escalera. Y cada uno de nosotros es esa escalera. Y este es el misterio revelado aquí. Él identifica claramente en Juan capítulo 1:51, cuando él se conecta con Natanael.
nos revela el secreto de la palabra en él, que está oculto en el libro de Génesis codificado, pero que él vino a revelarlo. Él identifica la palabra él como una referencia a sí mismo. Es por eso que a Natanael él le dice, de cierto te digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Notó aquí que la escalera era Yeshua mismo también, pero la escalera también es una representación de nosotros. No es casualidad que Yeshua es llamado el segundo Adán, mis amados. Él nos está revelando cosas profundas de nuestra vida. Yeshua es la puerta, el conducto, la rampa, la conexión entre el cielo y la tierra y el vínculo de luz infinita y de la materia finita. ¿Para qué? Para que nosotros también, nosotros personalmente, podamos también cada día, cada mes, cada año, cada ciclo que Dios ha determinado, poder avanzar, poder crecer espiritualmente también, escalando esa escalera, escalando esa rampa. Somos llamados, en otras palabras, mis amados, escúcheme muy bien, por favor, a escalar la escalera. Es el concepto de convertirnos cada día en un sadik, que es la esencia de la creación. Un sadik es una persona justa, muchas veces traducido como santo. Ahora, la gente piensa, qué lamentable que un sadik es alguien que es puro, que es santo, que no comete errores. Y sabemos que todos nosotros estamos plagados de inconsistencias y de cosas que no son muy kosher, ¿no? Pero un sadik no es eso, porque la Biblia dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. En otras palabras, el sadik no es alguien que no comete errores, sino que un sadik, como dice este texto, cae 7 veces y se levanta. Un sadik es alguien que cae, pero se levanta. La definición de un sadik, entonces, no es alguien que nunca comete un error, sino más bien alguien que, a pesar de que puede fallar y de que eventualmente falla, no se rinde. Hoy Dios quiere enseñarnos a nosotros que no debemos rendirnos, mis amados, en escalar la montaña, la escalera que fue preparada para que todos nosotros le escalemos día a día. Es por eso que los sabios de Israel nos enseñan que este sueño famoso de Jacob, Dios le muestra una visión de una escalera que llegaba al cielo. Está hablando de un crecimiento espiritual, como subir la escalera. Esta metáfora de subir la escalera es una metáfora que nos enseña de cómo nosotros debemos crecer espiritualmente y que debe ser paso a paso, un paso a la vez, como dice el libro de Isaías, línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. El crecimiento espiritual es un proceso de pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. Sí, porque a veces retrocedemos, pero no debemos rendirnos cuando retrocedemos, sino que debemos coger más impulso, no importando los contratiempos, no importando las adversidades, no importando lo que se nos presente en el camino, porque la fe se prueba. Lo importante es que vayamos verticalmente subiendo, que es la dirección correcta, no horizontalmente. Ya hemos visto esto, horizontalmente no vamos a subir, no vamos a crecer porque estamos tomando enseñanzas humanas, enseñanzas nacionales, conceptos propios. Pero cuando nosotros recibimos la luz de Dios, cuando nosotros recibimos la palabra implantada en nuestro espíritu, podemos comenzar a vivir y a escalar más que todo espiritualmente. Los ángeles vemos en esta visión que necesitaban una rampa, ya que acceder al cielo, ascender al cielo, es un paso a la vez. Y es por eso que también nosotros debemos vernos ahí, como que nosotros estamos escalando esa rampa. Ahora bien, entremos ahora, luego de decir todo esto, en las áreas
que debemos superar diariamente. Mi amado, usted es un más que un vencedor. Yo tengo que decírselo hoy, usted tiene que revelársele esta verdad. Usted es un más que vencedor. Cuando usted esté enfrentando cualquier situación en su vida, que son muchas, usted tiene que tener esta idea bien clara, que usted es un más que vencedor, que usted enfrenta las pruebas, las adversidades, desde una posición ya de victoria, que ya usted ganó. No es que usted va a ganar, no es que usted va a batallar, no es que ya usted ganó, porque su victoria se la dio Dios. Ahora, ¿qué es lo que en el devenir del tiempo debemos descubrir? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganamos? El cómo ganamos, ya. Esa es la tarea que todos nosotros debemos entender. ¿Acaso no dice la Escritura que Dios, cuando da una prueba, también da la salida? ¿Qué es lo que está diciendo Dios entonces? Que en vez de enfocarte en la prueba, en vez de gastar energía diariamente en estar pensando y decir, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué a mí? Es que tú entiendas que eso viene de Dios, pero que Dios también te enseñó la salida, trajo en la prueba la solución, en dándonos a entender que lo que Dios tiene de intención es que en cada adversidad, en cada prueba en tu vida, es lo que quiere que tú crezcas, que te demuestres a sí mismo que tú eres un vencedor. Los retos no pueden destruirte, no se hicieron para destruirte. Las adversidades no se hicieron para destruirte, se hicieron para que te eleves espiritualmente. Y esta es la escalera, el misterio que se revela a Jacob, de cómo nosotros escalar y subir a los lugares superiores. Ahora, lo primero que usted debe entender y el área que usted debe crecer es en la fe. Lo primero es en la fe, tener fe. Una cosa es creer en Dios y una cosa es creerle a Dios. Una cosa es decir, yo creo que Dios es esto, es amor, es luz, que Él es bueno, que Dios me ama. Y una cosa es vivir para Él. Hay una diferencia. El cristianismo pensó que tener ciertas proposiciones de Dios y de establecer una doctrina sistemática de Dios te da fe. Lo que te da fe es tú aguantar la palabra de Dios en todos los momentos de tu vida. Que cuando tú no tienes trabajo, tú sigues orando. Que cuando tú no tienes dinero, tú ofrendas. Que cuando tú tienes una adversidad, tú no te alejas de la iglesia, de la congregación donde tú participas, sino que con más fe yo voy. Es un mundo dialéctico, mi amado. Dios permite todo eso, como dije, para que tú crezcas, para que te superes a ti mismo. Esa es la grandeza de todos los hombres de fe que han existido en la historia. Este crecimiento y este subir por la Sulam debe ir acompañado de un crecimiento continuo de nuestra fe. De otro modo nos quedaremos atrás. Nos quedaremos rezagados en dudas, en temor, en angustia, en desesperación. La pregunta es, ¿será de Elohim esto que estoy recibiendo? Sí, es de Elohim. Todo lo que pasa en el mundo es de Elohim. Inclusive lo que tú piensas que no es malo, es malo. Porque quizás es malo para ti, pero es bueno para otro. ¿Ha pensado en alguna ocasión, alguna vez, que se le ha perdido un dinero a usted? Y usted dice, wow, me perdieron estos 1,000 pesos. Pero usted no sabe quién lo encontró, que lo necesitaba quizás. Para usted fue malo. Y yo espero que usted cambie su mente ya con esta idea. Pero para el que lo encontró, no. Entonces, cuando yo entiendo eso, de cómo el mundo fue establecido y creado, yo no me quejo de nada. Y yo crezco en mi fe. Si se me perdieron 1,000, yo sé que el que lo encontró va a resolver un problema. Ahora yo tengo fe de que Dios me va a dar más de lo que yo perdí. Y voy a echar adelante para tratar de conseguirlo. Eso es lo que usted debe decir. El que tiene dudas, ya que lo contrario a la fe es la duda, está siendo víctima de poca fe. Una fe que debe ser cultivada. La fe no viene por un deseo, viene primero por el oír la palabra.
y luego entender la palabra y luego hacer. Mientras más yo entiendo y hago palabra, más fe tengo. Entonces Dios te dará más palabras, te dará más asignaciones. Y en todo eso vienen más recursos, más posibilidades. En ese sentido, cuando nosotros crecemos en una, vamos a ver milagros. Vamos a ver los sucesos sobrenaturales que van a suceder en nuestra vida. Vamos a ser conscientes de que todo es un milagro. Debemos entender que Elohim nos envía a nosotros justamente para que crezcamos todas las adversidades, todas las pruebas, y que nosotros comprendamos claramente en nuestro corazón, no solo con nuestra mente, que Él está en control y que Él está a nuestro lado, ayudándonos. Hay otra área importante que quiero recomendar que usted debe crecer. Son los logros dialécticos. Logros dialécticos. Todo crecimiento, toda su vida en la rampa espiritual tiene altos y bajos. Nuestra vida no está hecha solo de subidas, sino también de bajadas y de subidas. Es una vida dialéctica. Tenemos que anticiparnos a tantas cosas adversas que nosotros enfrentamos. Si yo sé que el mundo es dialéctico, si yo sé que yo debo prepararme para el futuro, ¿por qué nosotros no nos preparamos? ¿Se acuerda usted cuando Jacob vio la revelación de Dios? De las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Dónde usted ha analizado que el mundo, lo que Dios le estaba tratando de decir es que hay tiempo bueno y tiempo malo? Es por eso que el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. O todo el tiempo usted estará riendo, o todo el tiempo usted estará provisto, o todo el tiempo usted estará feliz. No, porque el mundo es dialéctico. Cuando yo entiendo y logro entender lo dialéctico del mundo, tengo logros dialécticos, yo me preparo. ¿Qué hizo José? José se preparó. Guardó el 20% del 100% que él recibía, de el trigo que cosechaba. Porque Dios le lo dijo, tendrá 7 años de riqueza, de abundancia, pero vendrán 7 años de malaria, de mal. ¿Qué hizo él? Se preparó, anticipó con su sabiduría, porque Dios se lo reveló. Fue un espíritu de revelación que él tuvo, que le reveló que iba a suceder. ¿Y qué hizo él? Se preparó. Esto te trae crecimiento. Si es verdadero, no existe un crecimiento continuo hacia arriba, sin bajones, sin decepciones, sin fracaso. Tampoco existen bajones sin fin, mi amado. No todo el tiempo usted estará llorando, triste, desconsolado, desprovisto. No, sino que el mundo es como es dialéctico. Ambas cosas serán posibilidad en la vida, que es lo que nosotros llamamos logros dialécticos, porque de esto está hecha la vida del hombre, no solamente de éxito. Bueno, el que creó la bombilla eléctrica falló 2000 tantas veces en crear esa bombilla. Y luego después de tratar 2000 tantas veces, y una más fue que pudo crear la bombilla. Ahora, tampoco solo existen fracasos. No, no, la vida no solamente fracaso, nada más, ni éxito, sino que es una mezcla combinada de ambos. ¿Qué otra área usted necesita crecer? Aparte de la fe, aparte de lograr tener logros dialécticos. Mi amado, usted necesita crecer en el quebrantamiento. Quebrantamiento. Esto no nos enseña Jacob mismo. Jacob, en la porción pasada, ¿se acuerda? Estudiamos eso. Para aquellos verdaderamente ambiciosos, yo creo que hay gente ambiciosa espiritualmente hablando. Existe solo un método, uno solo, escúcheme, este método, uno solo, para escalar el Sulán espiritual, y es dejarnos quebrantar de Dios. Nadie puede crecer si no es quebrantado y sacar la enseñanza
que Elohim quiere darnos a través del quebrantamiento que Él trae a nuestras vidas. En vez de quejarnos, en vez de luchar contra Él. Eso fue lo que Jacob hizo, que toda su vida él utilizaba las manos, su propio esfuerzo. Él siempre vivió por la ley del más fuerte, tratando de hacer lo que él podía hacer a sus propias expensas. Pero cuando se encontró con el ángel de Esaú, el zar de Esaú, comenzó a luchar también con las manos. Pero el ángel quería dar una lección a él. Quería enseñarle cómo él debería luchar espiritualmente, para escalar espiritualmente en su vida. Y era usando su voz, que representa lo espiritual, que representa lo que Dios da. ¿Cuándo nosotros vamos a entrar en esa dimensión de quebrantamiento, de dejar que Dios nos quebrante? ¿Y qué hizo Dios? No puedo decir esa palabra. Descoyuntó el hueso ciático aquí, lo que da el equilibrio en el cuerpo. Y él fue quebrantado y fue cojo toda la vida. Pero que aunque fue cojo, pudo crecer espiritualmente. Que aunque físicamente tú te vas desgastado, como dice Pablo, tu hombre interior desgastado, tu hombre interior así molido, tu hombre interior va a crecer. Esto le pasó a Jacob. Fue cojo toda su vida, pero creció a un nivel espiritual que le dieron la potestad de cargar un nombre llamado Israel. Es por eso que la persona que desea escalar las alturas espirituales, yo creo que aquí hay gente así, necesariamente debe ofrecerse para que se quebrante. Él mismo debe decirle: Dios, quebrántame, quebranta mi carne, para que el hombre espiritual que está dentro de mí pueda salir a la superficie. Dice el pacto renovado claramente: si la semilla no cae en tierra y no muere, no tiene fruto. Mucha gente vive todavía su propia vida. Mucha gente vive en su sistema operativo, fuera de Dios. La cáscara de semilla es nuestro yo, es nuestro ego. ¿Qué es lo que debe morir primero? Para que podamos dar fruto, para que esa semilla pueda producir el último renglón dentro de la tecnología o la información de esa semilla, que es el fruto. Para que el fruto salga, primero debe entrar en la semilla en tierra y morir. Y cuando muere, se activa el diseño, la información en esa semilla. Esta cáscara es nuestro hombre carnal, nuestros deseos, nuestras ambiciones carnales, nuestra propia visión de las cosas. Debemos dejar que nuestro yo muera, mi amado. Usted debe convertirse en un asesino de su propio yo, para que me entienda. Para que el espíritu reine y viva para siempre. Si quieren dejar vivir su alma, si quieren dejar que su alma viva, nos aconseja nuestro rabino Yeshua, la perderá. Toda persona que persigue sus propios intereses, su propia existencia, aparte de Dios, morirá, mi hermano. Pero si hacen morir su alma, nos aconseja nuestro rabino, la salvarán. Esta alma es nuestro ser carnal, esa estructura interna, esos deseos humanos, esa inclinación al mal que está llena en contra de Dios, por lo que Él no puede usar esa parte de tu vida, porque no es un desperdicio, es un cuerpo de muerte. Muchos de nosotros tenemos grandes virtudes, como la perseverancia, el don de gente, la compasión, el amor. Pero sin embargo, mis amados, ninguna de estas virtudes puede ser usada por Dios. ¿Cómo puede ser posible que Dios te use a ti? Que tú seas un instrumento donde Él se manifieste. Él no te puede usar porque eso viene de la carne. Viene de tus propios deseos. No viene del espíritu. Solo el quebrantamiento
puede transformar y hacerte una persona útil para Dios, donde Dios te utilice con poder y que tú puedas ser de bendición y de luz a otra gente. Él descargará todo lo que venga de nuestro hombre carnal y usará nuestro hombre espiritual. Otros son la mayoría de nosotros. Ya estamos siendo quebrantados en una u otra área, solo que muchas veces no lo sabemos, no somos conscientes de eso. O no sabemos cómo reaccionar muchas veces al quebrantamiento para sacar el provecho necesario, que es dejar salir el hombre interior. Es dejar salir en lo espiritual. Es dejar que nuestro hombre espiritual actúe en y por nosotros, en vez de que actúe nuestro ego y nuestro yo. Hay otra área importante también que quiero traer a colación, que usted necesita crecer, necesita escalar. Es que usted tiene que siempre tratar de recibir la enseñanza correcta y formativa. La enseñanza correcta e formativa. Este es el siguiente paso para subir la escalera. Una continua enseñanza recibida a través de tu autoridad espiritual o también a través también de tu estudio personal, ya que venga por medio del Espíritu de Dios, que modela ese maestro, ese líder, pero también que tú también tienes activado. De manera que, mis amados, las mismas palabras en el Tanakh, las mismas palabras en el Tanakh, si no estamos quebrantados, significarán totalmente otra cosa si hemos sido quebrantados por el Espíritu de Dios. Usted necesita entender que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. La verdad entonces es importante. Ahora, si usted tiene un espíritu orgulloso y lleno de mandamientos de hombre, usted nunca podrá recibir la verdad. ¿Sabe las veces que yo he tenido que tratar con personas que quieren imponerse en las ideas que ellos tienen, obviando lo que Dios dice en su palabra? Son más de las que usted se imagina. El cómo equivocado, por otro lado, es estudiar el Tanakh con nuestra mente y recibirlo con nuestra mente, lo cual nos va a dar un resultado y un significado totalmente diferente al anterior. Nuestra mente no puede entender las cosas espirituales. Eso es lo que nos dice Pablo. Y de este modo, como equivocado, surgen los errores doctrinales que hemos sufrido en los últimos 2000 años, donde hay 40,000 denominaciones cristianas y que todavía hoy sufrimos, inclusive en las raíces hebreas también, ya que no hemos aprendido esta lección tan importante que mencionamos ahora, ni la del quebrantamiento, ni la del aprender solo por medio del espíritu de revelación. Por último, esta enseñanza no solo debe informarnos, porque la enseñanza de Dios no viene solamente a informar. Yo escucho mucha gente muchas veces en los círculos que yo enseño que dicen, ay, qué buena información. No, eso no es información nada más. Eso no es información. Esa es la verdad que fue dada para transformar, para que te conviertas en un hacedor. No solamente para que sepas la información precisa y correcta, sino para que esa información sirva de formación para ti. Especialmente formar. El punto de la palabra es formar tu carácter. Elohim no escribió el Tanakh para informarnos. Ay, qué linda idea, qué linda palabra, qué buen mensaje. No, sino que escribió las palabras para formar, para darnos una serie de reglas de conducta y de moral y ética para que lo sigamos. Eso es totalmente diferente. Entonces, además de recibir una información correcta, debemos ponerla en práctica para formarnos correctamente también. Es por eso que usted ve que en los círculos de cristianos, en los círculos, en cualquier cosa que haya creyentes, siempre hay una pugna, una discusión entre ellos, matándose. Uno tratando de imponer lo que cree, otro tratando de imponer lo que él dice. Lo que él diga es lo que vale. Lo que el otro diga no vale nada.
Vivimos en una confrontación mutua. En vez de unir lo que pensamos, cada uno, y aprender para formar. ¿Qué otra cosa usted debe crecer ahora? Usted que está en las raíces hebreas. Usted debe formar su identidad judía. Póngame mucha atención, por favor. Este es el otro punto importante aquí, de tratar de edificar su verdadera identidad. ¿Dónde usted debe operar? Usted necesita hacer lo que debe hacer. ¿Dónde? ¿Dónde usted debe aplicarlo? En una autoidentidad correcta. ¿Cuál es su identidad? Bueno, hay una serie muy importante de un gran pensador, un gran rabino llamado Jim Stanley. No sé si usted lo ha escuchado. Me imagino que sí. Todo el mundo casi ha escuchado a ese gran maestro. Él tiene una enseñanza muy importante, emblemática, llamada crisis de identidad. Usted debería estudiarla o escucharla. Crisis de identidad. ¿Cuál es la verdadera identidad suya ahora? Bueno, la hebrea, la judía. Es imposible ser creyente, cristiano y judío a la vez, no se puede. Y eso es lo que eso es un híbrido. Eso es un híbrido, eso no funciona. Mucha gente que ve a la raíz hebrea todavía tiene la misma mentalidad todavía cristiana. Y es por eso que cuando el maestro le está enseñando Torah, basado en una idiosincrasia, una identidad hebrea, judía, muchos se cierran, muchos se apartan, porque no permiten que es la identidad que Dios quiere darles, la verdadera identidad que Él lo marcó, se proyecta en sus vidas. Ahora, ¿por qué decimos judía? Bueno, nosotros seguimos a un rabino judío. Él es nuestra autoridad espiritual. Él es judío, fue judío, enseñó Torah. Él no es una persona común. Yeshua era judío, el Salvador, el maestro del mundo. Este es el punto de partida que tenemos que tomar. Si él fue judío, guardó Torah, nosotros también debemos vivir como él vivió, porque esa es la forma como un maestro y un rabino deben operar. Nosotros somos el cuerpo de él, mis amados. Somos su cuerpo. Lo voy a repetir para ver si usted lo entiende. Si usted es su cuerpo y él es judío, ¿qué es usted? Él guardó la fiesta, guardó Shabbat. Él no quebrantaba los pasos que había que dar en Shabbat. Él se circuncidó. Él hizo bar mitzvah. Él oraba con talí. Él enseñó la enseñanza de los evangelios. Él también leía las porciones de la Torá. Su forma de estudio en la sinagoga, siendo un maestro, era las aliyá, la Torá, el ciclo de lectura pública de la palabra. Y si somos su cuerpo, entonces, ¿cómo debe caminar su cuerpo? Como la mente lo dirija. Jesús es la mente del cuerpo, que somos todos nosotros, las esposas, su prometida. Entonces debemos retornar y entender la identidad que tenemos. Usted no es cristiano, mi amado. Su identidad es ser hijo e hija de Dios, basado en una identidad hebrea, judía. Usted necesita también, aparte de tener una identidad nueva, aparte también entender que usted necesita ser sanado en su alma. Para poder crecer, elevarse, necesita comenzar a ser sanado de las heridas que ha sufrido, de los rechazos, del abuso. Esas son materias de la psicología y de la psiquiatría. Nuestra alma en el camino ha sufrido heridas, traumas, golpes, insultos, que no han dejado llagas, que necesitan ser sanadas, nos han dejado supuraciones, y por eso todavía tenemos heridas abiertas que necesitan ser sanadas, porque si no se cierran, nos desangrarán internamente.
que son invisibles a nuestros ojos. Quizás están ahí, no sabemos. Quizás otros lo ven, pero tú no. Esa es una labor de las autoridades espirituales. Y tú debes permitir que tu autoridad espiritual te circuncide. ¿Cuántos de ustedes han visto cómo era el ritual de circuncisión? ¿Tú crees que era algo cómodo? No. ¿Tú crees que el padre se sentiría bien cuando su hijo era cargado en sus manos? Porque el padre llevaba al hijo y se lo entregaba al sacerdote. Y cuando le entregaba a su hijo al sacerdote, ¿tú crees que cuando se le pegaba a sus manos, que estaba cómodo en su padre, cuando se le entregaba a otro hombre, irrumpía un llanto muy profundo? Y que cuando el sacerdote tomaba el pedernal y lo circuncidaba, imagínense los gritos de ese niño. Ahora bien, ese dolor, ese sufrimiento de ese niño, luego de que fuera circuncidado y luego que sanara esa herida y era retornado a su padre nuevamente, no hallaría paz ese niño, claro. Y su padre también hallaría descanso, claro. Por tanto, las heridas deben ser sanadas. Los traumas deben ser sanados. Lo que no ha pasado en la vida debe ser superado para poder crecer. Dejarlo a un lado y que nunca más sea parte de nosotros. Y por último, debemos ser libres. Quiero terminar aquí, ya que esto es una consecuencia de las heridas. Una de las consecuencias de las heridas es que por eso es que debe haber liberación. Liberación. Que es algo espiritual. Cuando hablamos de ataques de liberación, no estamos hablando de cosas físicas, estamos hablando de cosas espirituales. Necesitamos no solamente sanidad de alma, sino también liberación. Ser libre de cosas espirituales que cargamos en nuestras vidas a través del crecimiento y de la trayectoria que nosotros venimos. Todo esto, mi amado, que he hablado, forma parte de subir esta escalera. El crecimiento espiritual, como enseñan los sabios, no es un camino fácil, ni Elohim jamás dijo que lo fuera. Al contrario, tengo que decirle la verdad, es un pasadizo estrecho. Por eso él nos aconsejó, entren por la puerta angosta. ¿Cuántos de ustedes saben la palabra utilizada ahí? La palabra utilizada es la palabra griega, slibo, que significa tribulación. Para que usted tenga una puerta ancha de bendiciones, de gozo, de paz, de crecimiento, necesita atravesar un pasadizo estrecho, que es el sufrimiento. Y a través de ese sufrimiento, esas durezas, lo fuerte, lo difícil, como dice un hermano, mientras más difícil el juego es mejor. Y cuando usted supere eso, entrará por la puerta ancha. Entrará por la puerta anchísima. El camino del mundo es diferente. Es un camino ancho. El camino de la fe, del crecimiento es estrecho. Es duro, es difícil. Cuesta. Cuesta mucho, mucho cuesta. Por esa razón usted necesita empantalonarse, llenarse de ánimo y crecer en estas áreas que hemos nosotros tratado de mencionar. En la enseñanza, en lograr logros dialécticos, permitir que Dios lo quebrante, que su fe sea aumentada, que su fe no desfallezca. Debe ser liberado de, de todos los traumas que usted ha tenido y ser liberado de todo lo espiritual que usted carga. La enseñanza también debe formar su carácter, formar su ética. Estos son los elementos que nosotros usamos, que proponemos para que usted pueda entender cómo crecer.
Dios quiere que usted crezca, que usted se eleve cada año, que el tiempo no le pase, que el tiempo no le pase de lado y usted no cree. No, Dios quiere que usted crezca, que sea una persona tal cual como Él quiso que usted fuera y que usted persiga lo que Él ha determinado en su propósito eterno que usted va a alcanzar. Ese debe ser tu búsqueda diaria. Ese debe ser tu razón de existir. Eso debe ser lo que tú debes hacer cada día. Y eso fue revelado aquí a Jacob. Qué lindo es esto, en esta rampa hermosa. Esta rampa hermosa, esta escalera donde ángeles subían y ángeles vagaban. Y donde la puerta del cielo, llamado Yeshua, está. Gloria a Dios que ya Yeshua está en nuestras vidas. Así que tomemos estas herramientas, apliquémoslas a nuestra vida y comencemos a crecer. Y comencemos a elevarnos espiritualmente. Mis amados, yo espero que este tiempo haya sido beneficioso. Le haya ayudado a usted a entender ciertas cosas importantes. Que el Eterno bendiga sus vidas. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Que el Eterno le conceda shalom a todos. Me despido de todos. Shalom.